Muy buenas a todos. Seguimos conociendo la librería Tkinter para llevar a cabo aplicaciones gráficas con Python. Ya hemos visto el primer paso a la hora de codificar una aplicación que va a ser la creación de la ventana. El segundo paso va a ser implementar los widgets. Vamos a ver qué tipo de widgets podemos encontrar y luego a esos widgets habrá que darles funcionalidad para que lleven a cabo las tareas que se les quiere asignar y luego colocar los widgets dentro de la ventana. Entre los widgets básicos que nos podemos encontrar en Tkinter vamos a tener en primer lugar el rótulo o etiqueta, como se suele llamar también, que va a consistir en una frase de texto que va a aparecer en la ventana. Bueno, pues vamos a partir de la aplicación que teníamos en el vídeo anterior, en la que simplemente hemos dejado el título, unas dimensiones predeterminadas para la ventana y el bucle principal del programa para que se pueda ejecutar y se pueda mostrar la aplicación. Si le damos a ejecutar, vemos que simplemente tenemos una ventana vacía. Como no le hemos puesto color, el color por defecto va a ser un gris clarito. Bueno, pues vamos a empezar a crear los widgets. Vamos a poner un comentario, creación de widgets, para tener bien organizado el código. Bueno, pues como decíamos, vamos a empezar por el widget rótulo o etiqueta. Para ello lo que vamos a hacer va a ser crear un objeto de este tipo de widgets, que va a ser label. Así que rótulo va a ser igual a tklabel. Mediante la clase label creamos un objeto de esta clase que hemos llamado rótulo. Bueno, pues ahora hay que pasarle los atributos que van a tomar los objetos de esta clase. En primer lugar, ¿dónde lo vamos a colocar? Y va a ser en la ventana. Así que ventana. A continuación, el texto en el que va a consistir ese rótulo. Así que text igual y entre comillas el texto que queramos poner. Por ejemplo, título de la aplicación. Para que no se extienda mucho, vamos a cambiar de línea y vamos a ir poniendo cada uno de los atributos en una línea. Antes de poder ejecutarlo, tenemos que colocarlo. Hemos creado el objeto rótulo, que es un objeto del tipo label, pero hay que colocarlo en la ventana. Para ello vamos a necesitar de lo que se llama un Geometry Manager. En Tkinter vamos a tener tres formas de colocar un widget en una ventana, que va a ser con el método pack, el método grid o el método place, que van a ser los tres Geometry Managers disponibles en Tkinter. Simplemente hay que poner el objeto creado de un widget, punto, y llamar al método ya sea pack, grid o place. No vamos a profundizar en estos Geometry Managers, ya lo haremos más adelante. Simplemente vamos a utilizarlos de la forma más básica. Así que rótulo pack. De esta forma vamos a colocar el rótulo en la ventana del programa. Así que le damos a ejecutar y efectivamente aquí lo tenemos, título de la aplicación. Vemos que nos lo ha puesto en el centro de la pantalla. Si le damos a ampliar, vemos que sigue ahí en el centro. Bueno, pues podemos modificar esta etiqueta, este rótulo, y darle otro aspecto o cambiar alguna de sus características. Por ejemplo, queremos que sea más grande y en otro tipo de letra. Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser añadir una nueva opción que va a ser font igual. En este caso, por ejemplo, queremos que la letra sea de la fuente consolas 20 bold. Es decir, vamos a darle como tipo consolas con un tamaño de 20 y en negrita. Así que vamos a comprobar que efectivamente ahora ya ha cambiado la fuente del texto para este widget. Esto también se puede hacer de otras formas. Por ejemplo, consolas 20 bold. En caso de que queramos modificar algún aspecto de la fuente dinámicamente, lo podemos hacer así. Le damos a ejecutar y vemos que efectivamente es igual. Bueno, pues podemos también cambiar el fondo del rótulo. Así que, por ejemplo, ya conocemos esta característica, background igual a blue. Le damos a ejecutar, vemos que efectivamente ahora el fondo del rótulo nos aparece en azul. Pero también podemos cambiar el color de la fuente misma, foreground. En este caso vamos a utilizar el atributo foreground y por ejemplo lo podemos poner en red.
en color rojo. Y ahí lo tenemos. Vamos a poner aquí un light blue para que se vea mejor. Y ahora comprobamos cómo el fondo está de color azul claro y la fuente de color rojo. Podemos modificar más aspectos de los rótulos, por ejemplo, el padding, el relleno, dejar un pequeño espacio tanto en los márgenes izquierdo y derecho como arriba y abajo. Esto se va a llamar pad X igual a, por ejemplo, vamos a dejar 20 y pad Y igual a 20. De tal forma que tanto a la izquierda como a la derecha, es decir, en los extremos del eje X va a dejar 20 píxeles e igualmente para el eje Y. Vamos a comprobarlo y ahí lo tenemos. Vemos que antes estaba pegado y ahora ha dejado un espacio y de igual manera arriba y abajo. Por si queremos dejar más amplitud. Por ejemplo, si en vez de 20 en el pad X ponemos 40, pues nos deja más espacio a los lados del eje X. En vez de esta característica también podemos utilizar la característica de la anchura y la altura. Width igual a 40, height igual a, en este caso no vamos a poner píxeles sino espacios. Vamos a dejar, por ejemplo, 3 espacios. Y vamos a comentar esto para ver cómo funciona esta característica sin necesidad de esta otra. Si le damos a ejecutar vemos que nos ha dejado 40 espacios y 3 espacios. Dependiendo del tamaño de la fuente, pues así serán los espacios. Si en vez de 20 hubiese sido 14, pues vamos a ver cómo el tamaño de los espacios se reduce. Bueno, volvamos a 20. Por lo tanto, podemos jugar con esta característica de los padding o de la anchura y de la altura para colocar el rótulo que queramos dentro de la aplicación. Otra característica que podemos utilizar es el anchor, que va a ser en qué lado queremos anclar el texto. Y para esto hay que darle una coordenada, norte-sur, este-oeste o una mezcla de ellas. Y lo podemos hacer de dos formas. Por ejemplo, norte-este, vamos a comprobarlo. Vemos que nos lo ha puesto al norte y al este, o podríamos haber puesto sur-oeste. Vemos que nos lo pone en el sur-oeste dentro del espacio del rótulo. Si no tenemos ningún width ni un height, es decir, si la etiqueta ocupa un espacio mínimo, pues esto no vamos a poder llevarlo a cabo. Por ejemplo, vamos a comentar esto, entonces el texto del rótulo ocupa todo el espacio del rótulo, con lo cual esta opción no nos serviría para mucho. En cambio, si damos más espacio al rótulo que el texto, entonces sí. Y esto también lo podemos hacer usando las constantes que están definidas dentro de la librería Tkinter. Por ejemplo, Tkinter Northeast, o sea, norte-este, vemos que nos produce el mismo resultado. O, por ejemplo, Center. En este caso nos lo situaría en el centro del widget. También podemos justificar el texto. Justify igual a tk-right. De nuevo, yo voy a utilizar las constantes, pero se podría poner right también. Vamos a comprobarlo. En este caso no notamos nada, pero imaginemos que en vez de una sola línea, vamos a poner una segunda línea, y entonces vamos a ver ahora cómo el texto, las dos líneas están justificadas a la derecha, porque hemos puesto right. De nuevo podemos poner tk center. Y ahora nos va a justificar las dos líneas hacia el centro. Podemos también dar un marco al rótulo, a lo que es el conjunto del rótulo. Por ejemplo, relief igual tk raised. Vamos a comprobarlo y vemos cómo nos ha puesto un marco. Para verlo un poco mejor, lo que vamos a hacer va a ser border igual a 10. Vamos a darle un tamaño de 10 al borde para comprobarlo. Y vemos como efectivamente nos ha puesto un borde más pronunciado. En vez de raised, también podría ser sunken. O, entre otras más opciones, groove. Aquí lo tenemos. Bueno, pues con todas estas opciones podemos jugar para crear nuestras etiquetas, nuestros rótulos dentro de la aplicación. Dejamos aquí este vídeo y seguiremos en el próximo viendo nuevos widgets. Un saludo a todos.